Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, La vida hasta el final. Estamos aquí con Mirta y yo soy Mari, somos acompañantes de Fin de Vida. Vicky está reclamando porque no la presenté, también nos va a acompañar hoy día. Bueno, en nuestro capítulo de hoy queremos hablar sobre la muerte como una constante en la vida. Finalmente es algo que nos está acompañando en diferentes aspectos desde que nacemos y de alguna manera pareciera ser que fuera quizás una forma natural a través de la cual la vida nos quiere ir preparando para como a través de estas distintas pequeñas muertes para la gran muerte que es como nuestra muerte física final, pero que muchas veces no procesamos o interiorizamos correctamente para que eso pueda ocurrir. Sí, ojo que hablamos de la muerte final, pero el nacimiento también es una muerte. O sea, el momento de nacer es la muerte, el cambio de un ser que estaba en un medio acuoso a un lugar con espacio, sin agua, sin la contención del útero. Sí. O sea, ahí, esa es la primera muerte que nosotros experimentamos y para algunos... Y que celebramos, a pesar además, de que la otra la lloramos. Y que hay guaguas que les cuesta mucho adaptarse. Las guaguas que lloran harto es porque les cuesta mucho adaptarse como a ese proceso. Por eso los Fuller han tenido como gran protagonismo ahora, porque es como que replica un poco la idea del lugar desde donde viene. Sí. Ahí hay una muerte, y yo creo que hay otra muerte simultánea, que es la muerte de la madre. Sí. O sea, yo soy otra persona desde ese momento en que nació mi primer hijo. Murió la mujer que yo era en ese entonces, mis libertades, el cómo yo priorizaba mis cosas, bueno, un montón de roles que cambiaron, la importancia que tenía a lo mejor el trabajo versus mi hijo, el estar con mi hijo. Claro. Entonces, entendiendo que el tema es hablar de las muertes que tenemos en la vida hasta esta gran muerte, es interesante ver que partimos de este proceso muriendo. Sí. Sí, bueno, y para explicarle también un poco a las personas que nos están viendo que cuando hablamos de las distintas muertes que van pasando durante la vida, nos referimos a todas las cosas en el fondo cotidianas que implican el término de un ciclo. Que puede ser el final de una relación, el final de un trabajo, el irse a vivir a otro país, no sé, cambiarse de casa, no tengo idea, distintas muertes en distintos niveles que de alguna manera nos hacen ir como cambiando un poco la identidad de quienes éramos. Sí. Bueno, la medicina china, por ejemplo, a mí me encanta el pensamiento oriental porque una de las cosas que plantea es que lo único constante en la vida es el cambio. Y cuando hablamos de estas distintas muertes, estamos hablando de estos distintos cambios que sufrimos a lo largo de la vida. ¿Cachai? Entonces, si nosotros observamos la naturaleza, o sea, las estaciones del año, ¿cachai? El otoño es el momento en el cual todo lo que se expandió en la primavera, lo que maduró en el verano, lo que se recopiló después del verano, muere. Las hojas de los árboles se secan y el árbol se desprende de eso. Es una representación del desapego. Entonces, hay una sabiduría tan grande al observar la naturaleza y entender que en realidad eso es parte de estar vivo. O sea, hay un momento en el cual nosotros, al igual que ese árbol en otoño, tenemos que depurarnos, tenemos que desapegarnos de lo antiguo. Pero eso, ojo, tiene un propósito. Sí. Porque el otoño da origen al invierno, que es un periodo como en que la energía está latente, o sea, está en el interior, es como este momento de introspección, de generar como una sabiduría, ¿cachai? Como de volver al origen para florecer otra vez.
¿cachai? Entonces yo no veo, y esto se lo digo siempre como a mis pacientes, un árbol como peleando porque se están cayendo las hojas, ¿cachai? Es como el árbol no está así como, no quiero que se sequen, no quiero que se vayan. Somos nosotros los seres humanos que no hemos sintonizado con el proceso natural de vivir, que es cambiar constantemente. Sí, po. Y eso, claro, porque muchas veces, tal como decías tú, uno se va, o sea, yo creo que hay dos cosas. Una, que frente a una situación que te obliga a cambiar, Claro. no sé, por ejemplo, te echan del trabajo, uno, ese apego, o sea, como que al final genera dolor, quedarse pegado en un momento, ¿cachai? Pero además, se me olvidó el segundo punto. Pero ya lo voy a recordar. Pero además el hecho de cómo procesar ese cambio para que lo que viene después también sea sano, ¿cachai? Claro. Como que finalmente te está llamando a hacer un cambio interior, ¿cachai? Entonces también ahí la vida te da la oportunidad de cómo lo vas a vivir. Porque hay personas que eso lo elaboran y lo pueden traspasar sanamente para seguir a lo otro, que en el fondo es a lo que te invita la vida. Y lo otro es como echarlo bajo la alfombra y en el fondo seguir viviendo sin haber hecho esa como pega, ¿cachai? Claro, que en el ejemplo de la naturaleza y el árbol, yo digo, es como, ¿cómo sería la primavera si los árboles no se despojaran de las hojas secas? El florecimiento y la primavera no sería tan hermosa. Y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Ahora, volviendo a lo que decís tú, como del cambio forzado, que es lo que nadie quiere, ¿cachai? Lo que genera más resistencia. Lo que genera más resistencia, o no sé si genera más, porque yo creo que hay mucha gente sabiendo que tiene que cambiar. Bueno, también. Y vive en una resistencia eterna. Sí. Hablemos de relaciones de parejas, trabajos que no te hacen feliz, la gente sigue ahí, arrastrando un muerto, en verdad. ¿Cachai? Bueno, ¿qué iba a decir de eso? Es que yo creo que como venimos a cambiar, porque la naturaleza nos lo plantea como algo inherente a nuestra existencia, yo creo que cuando no cambiamos internamente, o sea, por una motivación intrínseca, el cambio viene desde afuera. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, uno siempre viene a cambiar. Entonces, tenéis dos opciones. Cambias por tu propia decisión y dices, pucha, en verdad, este trabajo ya no me hace sentido, ya llegué a un punto, no lo estoy pasando bien, no estoy creciendo, voy a empezar a buscar una nueva opción. ¿Cachai? Bueno, si eso no ocurre, en algún punto la vida, desde afuera, te va a poner en ese escenario, ¿cachai? Que no siempre puede ser que te despidan. Puede ser que te cambien el jefe, te cambien a un lugar más difícil y estés pateando la perra más todavía porque seguís ganando lo mismo, ¿cachai? Entonces, yo creo que la resistencia al cambio finalmente es lo que nos cuesta al procesar como los cambios, ¿cachai? Sí, es que yo creo que también pasa de que como esto, como que no tenemos interiorizado también, que son como pequeñas muertes que van pasando a lo largo de nuestra vida y que por lo tanto también implican un proceso de duelo, por decirlo de alguna manera. Muchas veces como que el acto o el hecho pasa y pasa nomás, ¿cachai? No hay una conversación de por medio, no hay un análisis interno de por medio. Y en el fondo a eso iba al principio cuando decía que es también súper importante como observar todas estas situaciones y elaborarlas bien para ir interiorizando de a poco la muerte, porque es una muerte igual que la muerte final, como decía. Claro, finalmente, cómo yo cambio como con ese evento, cómo me plantea la posibilidad de ser otra persona, de tener un aprendizaje a partir de eso que yo experimenté o de ese ciclo que termino. Cuéntame, por ejemplo, tres situaciones que tú crees que serían como las 3 grandes muertes que te tocó vivir. Sin muerte física, pues sabemos muerte... O sea, yo
recuerdo como la que más me generó incertidumbre cuando salí de la universidad. ¿Por qué? Y esta era la reflexión que yo tuve en ese momento. Y decía, mira, tus papás te llevan al colegio y el colegio está pauteado. Termináis primero, viene segundo, termináis segundo, viene tercero. Salís del colegio, la universidad, ¿cachai? Yo afortunadamente tenía claro que eso era lo que quería, entonces era como, entrar a la universidad. Y entrar a la universidad se repite lo del colegio. Entonces, primero, segundo. Y cuando salí de la U fue como, ¿ahora qué? No hay una pauta. Yo tengo que definir. Sí. ¿Cachai? Y yo, a diferencia de algunos compañeros o de gente que yo lo he escuchado proponerse en la vida como, no, me tomo las vacaciones y me pongo a buscar trabajo después, yo no. Es como, salí de la universidad en diciembre, hice un curso en enero, ¿cachai? Necesitaba la seguridad de estar haciendo algo o de continuar en el rol, y en mi primer trabajo partí en febrero. ¿Cachai? Ahora también tenía un propósito, yo quería siempre quise ser independiente y salir de mi casa, entonces dije, ahora ya, como ahora es el momento. Viene mi libertad. Pero reconozco que fue como un momento de mucha incertidumbre, de sentir que se acabó la pauta. ¿Cachai? Sí. Eso, sí. No sé si hay otra. Creo que lo que decía, como el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un hijo yo creo que es una gran muerte. Con mi primer hijo no fue tanto tema para mí, pero sí creo, mira, ahora lo estoy elaborando ahora, que, bueno, mi hijo es autista, entonces cuando lo diagnosticaron como autista, yo creo que ahí sí es como se muere la fantasía, el sueño, el proyecto, la expectativa que uno tenía. La expectativa y la idea de tu hijo, ¿cachai? Es como de quién va a ser o de lo que uno quiere para ellos, no sé. Sí. Yo creo que esas son como las dos muertes que me impactaron, así como que te remecieron. Me remecieron. Sí, yo fíjate que pensaba eso en la mañana y pensé en 3 momentos que yo siento que fueron súper definitivos para mí. Uno, que tú sabes, yo no soy de Santiago, soy de Chuqui, Chuquicamata. Y bueno, Chuquicamata porque ya no existe además, era un pueblo chico donde todo el mundo se conocía, ¿cachai? Súper tranquilo, súper seguro. Y a eso además se sumaba que en esa época mi papá tenía un súper buen cargo ahí. Entonces nosotras éramos las hijas de, y por lo tanto donde llegáramos, nos ponían la alfombra roja, ¿cachai? Eran como las Kardashian claro, algo de Chuquicamata. Entonces, sí. Y la cuestión es que cuando yo tenía 13 años, que igual era bien chica, nos tuvimos que venir a Santiago. ¿Qué edad tenías? 13. Ya. Y no solo eso, sino que además nos tuvimos que venir a mitad de año. O sea, imagínate, colegio. Yo vivía en el desierto. Llegué en julio a Santiago. Wow. O sea que esto de despertarse ya era de noche, Gaya, y hacía frío y llovía, para mí era como horrible. Llegar en la mitad además de un curso que ya todos tienen sus dinámicas, ¿cachai? Así, muy extra. Pero además de todo eso, que yo aquí era X, pues, ¿cachai? Anónima. Yo ya no era la hija de. Entonces fue un remesón muy fuerte, que de hecho yo lo miro para atrás y lo encuentro que fue un regalo también, porque fue un baño de humildad, ¿cachai? Pero ahí yo siento que de hecho yo ahí hubo mucho tiempo que me rebelé, hice puras leceras, le saqué canas verdes a mi mamá de tanta tontera que hice, ¿cachai? Pero en el fondo yo creo que nunca hablamos esto, ¿cachai? Mi hermana, por ejemplo, yo estaba en octavo, mi hermana estaba en tercero medio. Mi hermana incluso en un momento tuvieron mis papás que mandarla de vuelta a Chuqui un rato porque cayó como no sé si fue depresión, pero la golpeó más fuerte, imagínate, ya estaba terminando casi el colegio.
Y yo en realidad creo que nunca elaboramos o conversamos mucho este duelo con mi mamá. Entonces yo lo transformé en rebeldía, ¿cachai? Y esa cuestión, bueno, fue un cambio súper fuerte. Que además se te cruzó con la adolescencia Sí, también. en una época que no era fácil, claro. Uno está construyendo su identidad, que quizás tenía ahí unas pautas por tus 13 años anteriores, para quién iba a ser en tu adolescencia, y eso te lo amputaron prácticamente. Exacto. Después, el otro momento que también fue así, la torre, fue cuando se me juntaron estos 3 eventos, que fue cuando me separé de mi pareja, me despidieron de mi trabajo. Chuta. Y me estafaron. Todo esto en un lapso de como 5 meses. Wow. Entonces fue como toda esta construcción que yo había hecho, porque era como, no sé, pues ya tenía como 30 años y tenía como la vida que uno espera que tengas a esa edad. O sea, vivía con mi pareja, nos íbamos a casar, tenía un trabajo súper bueno, ¿cachai? Como todo lo que, ay, sí, esperan de ti a esa edad. Y de repente en 5 meses, nada de eso existía. Y esa cuestión fue un masazo, pues, ¿cachai? De hecho, me tuve que tomar, o sea, no me tuve que tomar, decidí tomarme igual un año, ¿cachai? Como para recomponerme y volver a armar una identidad en torno a esta persona que, en realidad, que igual fue hermoso, porque es conectarte con uno y no identificarte con todas estas cosas como sociales, ¿cachai? Y yo creo que el tercero definitivamente es el accidente de mi papá. ¿Cachai? Que fue una cuestión tan así de un minuto para otro, que es como cuando dicen te va a pasar algo y te cambia la vida, de un minuto para otro fue así. Y eso también en el fondo fue un terremoto familiar que hizo mirar muchas cosas. Entonces... Pero fue el origen del que estés acá en este fue minuto. El origen. O sea, es que claro, entonces, o sea, como... es que mira, pero por eso te digo, ¿cachai? Si miráis para atrás, todos tuvieron un sentido que, claro, en el momento cuando ocurre un hecho, uno se queda como en el shock, en el dolor, en la resistencia, pero cuando miras para atrás, finalmente todos tuvieron un sentido que era finalmente para reconectarse con quién es uno realmente y sacar lo superficial, ¿cachai? Sí. Sí, yo creo que eso es como que te obliga a crear una perspectiva para profundizar e incorporar y aceptar lo que estás viviendo. Yo, por ejemplo, como mencioné esto del diagnóstico de mi hijo, cuando salimos de la primera consulta como psiquiátrica, donde esta mujer nos planteó el diagnóstico, que yo ya, bueno, sabía que lo iba a plantear y te juro que me quería puro ir. Quería ir así como ya guardar los juguetes, así como vamos, como que no la quería escuchar, porque dije, yo sé lo que me va a decir. Yo sé lo que me va a decir. Y cuando salimos y sentí que me habían tirado un balde de agua fría, el papá de Fidel me dijo, ¿estás triste? Y yo le dije que sí. Y yo le pregunté a él Fidel es tu hijo. Sí. Y le pregunté a él si él estaba triste. Y él me dijo, estaría triste si tuviera una enfermedad terminal. Muy sabio de su parte. Fue su momento de sabiduría que de verdad me ayudó mucho a ponerle perspectiva a la situación. O sea, está vivo y me trae este desafío inmenso de ser su madre y de verdad, por ejemplo, a razón de este desafío, yo he sido súper como Matea en entender que la terapia, mi propia terapia, es algo importante en mi vida y eso me ha hecho como tener una vida distinta para mí. ¿Me entendí? Es como él fue un promotor de que yo dijera, no, yo tengo que estar en terapia, yo me tengo que cuidar, yo tengo que estar bien para que él esté bien, pero en realidad eso ha ido en mi propio beneficio. Sí. ¿Está? Y eso que dices también yo creo que es súper importante como para poder realmente darle valor a las situaciones, es el como salirse de la situación. ¿Cachai? Como tratar, cuando uno está frente a una de estas situaciones, como salirse y verla como si uno fuera un tercero. Sí, ser espectador. Ser espectador. Eso en el fondo ayuda mucho a darle realmente una perspectiva, porque claro, uno está como ahí
atrapado por las emociones y muchas veces no logra ver todo esto que finalmente pareciera venir como algo malo y al final, de alguna manera, igual es un regalo. Sí. Ahora, yo creo que hay cosas que son naturales del proceso y, por ejemplo, la medicina china, el otoño está relacionado como al pulmón y al sistema respiratorio. Entonces, el pulmón y nuestro sistema respiratorio son los responsables de como abastecernos, ¿cachai? Como psíquicamente de la capacidad de desapegarnos. Y como nuestro sistema orgánico trabaja para que nosotros podamos hacer eso, eso también se manifiesta emocionalmente. Y la emoción del pulmón y del sistema respiratorio es la tristeza y la melancolía. Porque eso, nosotros estamos tristes cuando estamos mirando el pasado. Lo que no fue, lo que perdemos, ¿cachai? Perdiendo como esta visión de futuro. Entonces, me acuerdo una vez una amiga que lleva como 11 años trabajando en una empresa y se cambió de trabajo, ¿no? Ella se cambió de trabajo, ¿cachai? Fue su decisión. Entonces ya la contrataron y todo, y yo le dije, cuídate de no resfriarte, como no te expongas no sé, al aire acondicionado, al frío, porque podrías estar como más vulnerable a los resfríos. Y como al cuarto día jueves, me dijo, Mirta, bruja, estoy resfriada y todo. Yo le digo, bueno, porque tu cuerpo también está trabajando para este cambio, para esta adaptación, ¿cachai? Y eso es hermoso de ver cómo finalmente también hay una sabiduría en nuestro cuerpo para ayudarnos a avanzar, ¿cachai? Que es lo natural. Así que yo creo que la tristeza, la melancolía y algunas emociones que surgen, porque ojo, que también estar sintonizados con esta idea de cambiar no significa ser como un robot en el cambio. ¿Me cachai? O sea, como hay cosas que van a ocurrir. Y yo lo veo en la consulta cuando los pacientes están en procesos y de repente viene una gran oportunidad para ellos y vienen y me dicen, es lo que siempre he querido y tengo miedo. Siento miedo, pero es lo que siempre quise y es lo que voy a hacer, pero no dejo de sentir miedo, ¿cachai? Y eso es súper natural, porque está ahí cuando queremos avanzar. Sí, la idea es que no te paralice. La idea es que no te paralice, ¿ya? Porque el miedo finalmente es la trampa para no seguir avanzando, ¿cachai? No abrirnos a esta nueva oportunidad de ser otro, de florecer, de vivir como una primavera, ¿cachai? Y lo otro interesante es que nuestra vida además no es lineal. O sea, nosotros, por ejemplo, en este momento es verano en la naturaleza, ¿cachai? Y a lo mejor en mi vida familiar yo puedo estar viviendo un momento de florecimiento. Mis hijos están pequeños, estamos como creciendo como familia, todos juntos, ¿cachai? Tenemos desafíos diarios, nos estamos expandiendo, conociéndonos, ¿ya? Pero, por ejemplo, laboralmente, yo puedo estar viviendo un otoño, a lo mejor puedo estar en un trabajo donde yo diga, pucha, en verdad, ya no voy a crecer más de lo que he crecido hasta ahora, quizás sea el momento de desapegarme y empezar otra cosa, ¿cachai? Y a lo mejor en una relación de pareja puedo estar viviendo otra etapa. Claro. Entonces, ojo, que también ahí es interesante, en tu caso, en este evento que planteaste, donde tuviste como 3 cambios, como pareja, trabajo y a lo mejor el tema económico, ¿cachai? Es como que se te cruzaron 3 áreas. No siempre es así. No. ¿Cachai? Y de pronto el que uno esté expandiéndose o viviendo una linda experiencia en un área también ayuda, ¿cachai? Como a transitar el desapego de otra, o sea, como tener un compañero que te esté diciendo, sí, dale, sí, deja ese trabajo, tú puedes más, también puede ayudar como a vivir ese desapego, ¿cachai? Sí, definitivamente sí. Bueno, y en relación a todo lo que hemos estado hablando, trajimos hoy día también una frase de otro libro que voy a pasar a leer, que es del libro de las mujeres que corren con los lobos.
A ver. Y dice que donde hay ruina hay esperanza de un tesoro. Y en el fondo es bien interesante, bueno, que tiene totalmente que ver con lo que estamos hablando, porque cuando habla de ruina no habla de un colapso externo, sino que interno, y que tiene que ver con esto que hemos estado hablando de dejar de tener la identidad que uno creía tener. Y ahora, cuando pasa este tipo de colapso interno, como que hay un vacío, ¿cierto? Hay una etapa que es como un vacío, que al final es como una tierra fértil, y te da esta oportunidad, porque es una oportunidad, en realidad uno la puede tomar o no, de que surja algo nuevo, más acorde con quien uno es. Entonces, asimismo, cuando habla de este tesoro, que en realidad no tiene que ver con lo que se perdió con la ruina, sino con esto que puede venir, es precisamente como a todo lo que hemos estado hablando, pues abrirte a la posibilidad de que la vida tiene unas muertes constantes, a aprender a elaborarlas y a procesarlas en forma sana, a incorporarlas, para conectarte más realmente con quién eres tú, independiente de lo externo, de que tu trabajo, de cuánta plata tienes, qué auto, etc. Y acercarte más realmente a tu propia identidad, pues. Sí, yo creo que hay que vivir ese momento, entre comillas, haciendo alusión a la frase de ruina, que en realidad es como una pausa para sacar aprendizaje, ¿cachai? Sacar moraleja y empezar a proyectar un nuevo inicio. Como me dijeron por ahí alguna vez, que me pareció muy sabio, en un libro, entre un capítulo y otro, hay una hoja en blanco. Y muchas veces evadimos ese espacio vacío, de silencio, pero hay que experimentarlo, sí, para tener la fuerza, la energía, la creatividad de reescribir o volver a escribir lo que viene de nuestra historia. Sí, pues. Y también trabajar esto que tiene que ver con el desapego y que finalmente ir preparando el camino para también el final. Sí. ¿Cachai? Entonces es interesante el proceso que conlleva cada una de estas pequeñitas muertes que nos plantea la vida. Exactamente. Bueno, y así llegamos al final de un nuevo capítulo. Así es que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.